Hay una tercera manera, y este es el clímax del pasaje para que usted garantice que morirá en sus pecados. En primer lugar, ser justo por usted mismo y pensar que usted no necesita un Salvador, que se puede salvar a sí mismo, que puede hacer alguna contribución para salvarse a sí mismo, cualquier contribución. En segundo lugar, al estar ligado al mundo, y eso es estar enamorado del sistema del mundo y no estar dispuesto a dejarlo. Y en tercer lugar, versículo 24, por tanto os digo que en vuestro pecado moriréis, porque a menos de que creáis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Aquí está la tercera manera de garantizar que usted con toda certeza morirá en su pecado. Sea un incrédulo. Sea justo en sí mismo, esté ligado a la tierra y sea un incrédulo. Eso es realmente lo único que se necesita. Sea un incrédulo. La única manera de escapar del infierno es creer en el Señor Jesucristo. Y Juan, una vez más, citando su tesis en el 20:31, estas cosas os he escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida a través de su nombre. Nadie tiene que morir en sus pecados, pero el que persiste en rechazar morirá en pecado a través de la incredulidad. Ahora, ¿qué tenemos que creer? Bueno, él lo dice aquí, a menos de que creáis que yo soy. Lo que él está diciendo aquí es el nombre de Dios. A menos de que crean que yo soy Dios, que yo soy el que fue enviado por Dios, el gran yo soy mismo. Él usa realmente lo que él es el tetragramatón hebreo, el nombre de Dios, el yo soy el que soy. A menos de que crean que yo soy. ¿Qué significa yo soy? Significa todo lo que él es. A menos de que crea de manera plena la verdad acerca de mí. Eso es lo que está diciendo. ¿Cómo es que uno se convierte en cristiano? Al creer la verdad acerca de Jesucristo. Esta es la pregunta del Hijo y este es lo primordial. Aquí estamos todavía debatiendo este asunto. Me sorprende esto. Recientemente estuvo en Scottsdale, Arizona, en la iglesia de Darrell Dalhousie. Hice una serie acerca de la teología de la fe y di 6 mensajes de la teología de la fe. Y hablando acerca de todo esto, continuamente me sorprende el darme cuenta de que la gente, dentro de la categoría amplia de los evangélicos, todavía están tratando de entender lo que se necesita para ser cristiano. Me parece sorprendente. La pregunta que hacen es, ¿qué es lo que alguien debe creer para que sea genuinamente salvo? Realmente no debe haber confusión en esto. Es claro en las Escrituras. Puedo resumirlo de manera muy simple con lo que Jesús dijo aquí. Deben creer que yo soy. ¿Qué significa eso? Usted debe creer que Cristo es quien es. Bueno, ¿qué es lo que eso incluye? Le voy a dar lo que yo llamo el núcleo de la verdad del Evangelio. Las verdades absolutamente indispensables de la verdad del Evangelio. Aquí es donde comenzamos. Si usted va a creer la verdad acerca de Cristo, esto es lo que incluye. En primer lugar, tiene que creer en una Trinidad eterna, porque Cristo dijo que Él era uno con el Padre y que Él era eterno, y que antes de que Abraham fuera creado, Él existió. Entonces debe creer que Él es parte de una Trinidad eterna. Cualquier cosa menos que una Trinidad hace de Cristo algo o alguien diferente de quien es Él. Entonces el corazón de la fe evangélica, el corazón de la verdad del Evangelio es trinitaria. Es Dios en 3 personas, sin embargo uno. Decir algo diferente de eso es estar equivocado acerca de quién es. Y Él dice, debes creer que yo soy quien soy. Entonces usted comienza al creer en la Trinidad. Aquellos que niegan la Trinidad no entienden quién es Jesucristo, no creen que Él es quien es. En segundo lugar, debe entonces creer que Él es encarnado en forma humana, que este miembro de la Trinidad entró en la historia humana, en el tiempo y el espacio, en un cuerpo humano. Usted debe creer entonces en la encarnación de Dios en Jesucristo. Y eso incluye el nacimiento virginal, el cual es la definición de Dios de cómo esta encarnación se llevó a cabo, de tal manera que el Cristo pudiera nacer en este mundo sin pecado. Y entonces debe creer que Él es Dios, que Él es eterno, que Él es un miembro de la Trinidad eterna, que Él encarnó en el mundo a través de la Virgen María. Después usted debe creer en la vida sin pecado, porque ese es el caso de Él también. Él vivió una vida sin pecado. Él no podía nacer como las personas normales nacen, de lo contrario no podría ser el Dios hombre. Y Él no podría tener un pecado en su vida, o una debilidad en su vida, o un fracaso en su vida, o de lo contrario no habría cumplido toda justicia. Dicha justicia es imputada a aquellos que creen en Él. Entonces debe creer en una Trinidad, debe creer en la Trinidad eterna, que Jesucristo, un miembro de la Trinidad, fue encarnado, nació de la Virgen María, vino al mundo y vivió una vida sin pecado, la cual, al cumplir la justicia perfecta, se volvió la justicia que puede ser imputada a aquellos que creen. Y después debe creer que Él murió en la cruz como un sacrificio suficiente, sustitutivo, una expiación por el pecado, y que Él murió ahí, pagó la paga de los pecados de todos aquellos que jamás creerían en Él, porque eso es
de hecho, quien es Él, el Cordero de Dios. Usted debe creer que su muerte satisfizo a Dios de manera completa y que se llevó a cabo una expiación total. Y esa es la razón por la que Dios lo resucitó de los muertos el tercer día. Y Él lo tomó y lo sentó a su diestra, en donde se sienta como Señor, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre, Señor? Él se sienta a la diestra del Padre, intercediendo por los suyos y gobernando, y algún día regresará y establecerá su reino sobre la tierra y traerá gloria eterna a su propio pueblo, redimido, amado. Ese es el corazón de la fe cristiana. Saque algo de eso y usted tiene a otro Jesús. Y Pablo dijo, si alguno predica a un Jesús diferente, sea anatema, un evangelio diferente, un mensaje diferente. Pablo le dijo a los corintios, en 2 de Corintios, no quiero que sean movidos de la simplicidad y devoción que tienen hacia Cristo. Si alguien predica otro Cristo, ellos no predican la verdad. ¿Cómo tenemos dificultad entendiendo que este es el Cristo en quien debemos creer? Esta es la verdad. Y esto es lo que los cristianos creen. Si usted no cree eso, usted no es cristiano. Dice usted, bueno, ¿qué hay acerca de la gente que cree en Dios? No son cristianos, morirán en sus pecados. Bueno, ¿qué hay acerca de personas que creen todo eso acerca de Jesús, pero también creen que tienen que hacer algunas obras, que se bauticen o algunas ceremonias o guardar algunas leyes para añadir a su salvación? Tampoco van a llegar al cielo, van a morir en sus pecados y van a ir eternamente al infierno. ¿Por qué? Porque no reconocen que solo Cristo y Cristo de manera completa es el sacrificio por el pecado al cual nada se le puede añadir. Es por gracia a través de la fe únicamente. Cualquier intento de añadir algo a eso lo niega, la gracia ya no es gracia. Cualquier cosa que usted trate de hacer para ganarse parte de su salvación, entiende de manera equivocada el sacrificio de Cristo. Y cualquier malentendido del significado de Cristo en su sacrificio es algo menos que el Evangelio, créalo. El cristianismo como tal, está lleno de personas que tienen mucha información acerca de lo que acabo de decir, acerca del Evangelio, pero no tienen esa confianza total en Jesucristo, siendo únicamente quien es, y siendo el único y el sacrificio completo por el pecado, y por lo tanto confiar en nada de sus propias obras o esfuerzos. Es triste decir que muchos que nombran el nombre de Cristo y dicen, Señor, Señor, hicimos esto, hicimos aquello, no son conocidos por Él y morirán en sus pecados. Y a donde Él ha ido, ellos nunca irán. Entonces Jesús les dice, a menos de que creáis, en el versículo 24, a menos de que creáis que yo soy el que soy, moriréis sin que vuestros pecados sean perdonados y por lo tanto pagarán eternamente la paga.